imagen es real y muy polémica. Retrata a una pareja desmayada por sobredosis dentro de un vehículo en una carretera de East Liverpool, Ohio. Imágenes dolorosas de ver. Una mujer tendida en el piso, inconsciente en una tienda en Massachusetts, después de que colapsó, según la policía, al parecer por una sobredosis de heroína y fentanil. En un autobús del transporte público en México, un adulto fue grabado mientras inhalaba pegamento para drogarse con un niño cargado en sus piernas que aparentemente estaría dormido. Esta pareja fue hallada inconsciente a bordo de un auto con el motor encendido, aparentemente muriendo en una zona de Milwaukee. En el asiento trasero estaba su hijo de solo 2 años gritando. Imágenes como esta se repiten constantemente en los noticieros de todo el mundo. Niños, jóvenes, adultos, todos estamos expuestos a una epidemia como las drogas. En el mundo hay aproximadamente 30 millones de personas adictas a una droga. Se habla de adicción no solo de sustancias como la marihuana, cocaína o crack. Estamos hablando también de adicciones al cigarro, alcohol o cualquier otro elemento permitido socialmente. Escocia se coloca en primer lugar como el mayor consumidor de cocaína, mientras que Australia es el número 1 en consumo de éxtasis. Brasil y Uruguay ocupan un lugar dentro de los 10 primeros consumidores de cocaína. En Guatemala, según estudios, el consumo de drogas comienza alrededor de los 11 años. Entre las más consumidas se encuentran el alcohol, la marihuana y los inhalantes. Adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa y/o el alivio a través del uso de una sustancia u otras conductas. Según esta definición, no podemos hablar de adicciones refiriéndonos únicamente a sustancias adictivas. Problemas como el juego es también un asunto preocupante a nivel mundial. Comer, comprar, la cirugía plástica, toda conducta excesiva es considerada una adicción. En estos tiempos modernos, hemos desarrollado una nueva adicción, a la tecnología. ¿Cómo funciona nuestro cerebro frente a una adicción? ¿Puede ser acaso heredada? ¿Cómo puedo manejarla? Esta y otras preguntas hoy serán resueltas por los investigadores médicos. Es así como iniciamos este programa de los investigadores médicos. Yo soy Evelyn Valdés y qué gusto saber que nos acompaña. Estaremos conversando sobre las adicciones. El 3.8% de la población mundial es adicto a algo y es por esto que decidimos abordar este tema junto a nuestros especialistas y el doctor Jacobo Aguilar. Así es, Evelyn. Estamos hoy en el tan esperado programa de las adicciones. Un tema importante dada su prevalencia. Y están conmigo la doctora Diana Forno. Diana, bienvenida. Diana, tuve yo el gusto de que fuera mi alumna. En aquel tiempo hicimos la tesis sobre adicciones en estudiantes universitarios, ¿verdad, Diana? Sí, ¿te recuerdas? Sí, me acuerdo. Diana trabajó en salud pública, tiene una especialidad en epidemiología y tiene una especialidad en terapias alternativas, hace AIT. Sí. La otra parte se llama descodificación de enfermedades, decodificación y psicogenealogía. Y psicogenealogía, que ustedes verán en el desarrollo del programa en qué consisten. Y el doctor Sergio del Valle Leoni. Así es, Jacobo. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Sergio. Sergio tiene un gran expertise, ha estado en Secatid, en una buena cantidad de instituciones, es adiccionólogo y tiene un centro de rehabilitación que se llama Alborada. Así que arrancamos y hablamos de adicciones. A mí me gusta mucho el concepto de adicciones que tiene que ver con la parte de definición que dice que es una conducta autodestructiva que pretende evadir la realidad o el dolor a través del consumo, del uso de una sustancia o de una conducta, que es obsesiva, que es compulsiva, que cree tener el control, pero que persiste a pesar de las consecuencias adversas y desarrolla negación. ¿Cómo ves tú esta parte del concepto que es tremenda, verdad, Sergio? Conducta autodestructiva con todo lo que efectivamente, enumeramos. Jacobo, me gustaría también empezar describiendo el origen de la palabra. Hay dos acepciones, el a como prefijo dictus, que es a sin, y dictus voz, el que se quedó sin voz, aunque no tiene un origen verdaderamente latino. Me gusta más el otro concepto de adictus, que eran las personas esclavas de las legiones romanas, claro. Cuando conquistaron las Galias, y ellos no no capturaban esclavos, adhieren, sino ¿verdad? Exactamente, sí. Y los adictos que pertenecían a, claro. Esclavos de. Entonces, de una u otra manera, viene siendo una buenísima definición, porque un adicto es esencialmente un esclavo de.
Claro. Alguien ejemplificaba un día cómo un adicto podía ser casi como homologado a un esclavo que estaba en un galeón, ¿verdad? Atado a una cadena y que no había forma, ni siquiera recurso de poder liberarse de eso. Así es. Diana, en estas partes de los conceptos hablábamos hace un momento de cómo esto trae un origen, ¿verdad? Trae de alguna manera, el adicto surge como tal, no solo como él, sino que viene probablemente de un origen ancestral. ¿Qué aportas tú en esta parte de la definición de adicción en ese sentido? Sí, y primero también la importancia de las adicciones, que no solo son, como sabemos, adicciones a ciertas sustancias químicas, pero puede ser también adicción a la comida o incluso adicción a cierta conducta, a la violencia intrafamiliar o algo así. Y sí, lo que vemos es que, igual que todas las enfermedades, las adicciones pues viene de una historia ancestral o familiar, y por lo tanto siempre es bueno hacer ese tipo de análisis en los pacientes, qué ha ocurrido y por qué ahora lo está haciendo esta persona. Claro, en esta parte del concepto de adicciones hablábamos, Sergio, de la que tiene que ver con ser obsesivo compulsivo. Para que el auditorio nos vaya de alguna manera, a toda la teleaudiencia siguiendo, hablábamos del concepto de que es una conducta que autodestruye y luego que tiene esas características. Que es irreversible y que es potencialmente mortal. Y biológicamente hablando también tiene algunas explicaciones en donde para definirse como adicto se necesita que la persona desarrolle la enfermedad. Y las características de la enfermedad es falta de control, no se sabe qué va a pasar cuando se inicia la conducta, aumentar la dosis de consumo o de conducta, eso se llama tolerancia, el fenómeno de la tolerancia, necesidad de más sustancia o conducta. Continuar con esa conducta o uso de sustancia a pesar de las consecuencias y sobre todo el fenómeno de la negación. Claro, la negación es importantísima. Un día vi a nuestro querido amigo psiquiatra en una entrevista de televisión hablando de negación y la locutora le decía, ¿qué es negación, doctor? Y no le contestaba y no le contestó. Y al final ella, desconcertada, le dijo, por favor, deme la respuesta. Y él le dijo, esa es la negación. No hay respuesta, ¿verdad? Niego todo lo que ocurre alrededor. Vemos cómo toda esta triada o manifestación de las características es lo que hace que esta condición sea tan permanente, tan refractaria, tan recurrente y de alguna manera crónica. Así es, porque de una u otra manera, al explicar el término como enfermedad, hay que entender que como enfermedad debe afectar un órgano. Cualquier enfermedad, para definirla, debe afectar un órgano, y en este caso afecta un órgano específico que es el cerebro. Luego debe desarrollar signos y síntomas específicos. Signos que es lo que los médicos ven en el paciente. Ojos rojos, nariz llorosa, pulmones congestionados. Y síntomas que es lo que el paciente te refiere que está sucediendo con él. Ideas psicóticas y este tipo de cosas, ¿no? Y luego, la tercera característica es que crea consecuencias leves, moderadas y severas como consecuencia del uso abusivo de la sustancia. Uno podría decir que llegado un momento, si uno tiene una condición que desarrolla consecuencias adversas, las consecuencias de por sí debieran de entonces tener la capacidad de originar en uno una reacción de parar, porque si se ve que se está haciendo algo que está ocasionando un daño, la lógica sería entender esto, pero como esto queda en el cerebro donde está la conducta, la parte esta que tiene que ver con la toma de conciencia va quedando abolida y es donde se va desarrollando el proceso adictivo. Conforme vayamos avanzando en el desarrollo del programa, ustedes van a ver cuál es la explicación para que una conducta sea obsesivo-compulsiva, qué ocurre también neurofisiológicamente para hacer que uno tenga una condición que no para por el simple hecho de querer. Es decir, un adicto no puede usar, o un alcohólico, una copa de alcohol pretendiendo creer que puede ser impune a tomarse la primera copa. De hecho, dice quien ha desarrollado la enfermedad de alcoholismo, dice una copa puede ser demasiado y 1000 no son suficientes. Y es precisamente por los mecanismos cerebrales de los circuitos de recompensa que empiezan en el hipotálamo y terminan en el córtex frontal, que es en donde se desarrollan pues las ideas
y las conductas propiamente dichas que te hacen regresar y regresar y regresar a esa. Hemos visto, con lo que dice Sergio, personas muy notables, todos, un psiquiatra por ahí, muy conocido tuyo, decía, los pacientes se vuelven amigos y los amigos pacientes. Y entonces hemos tenido oportunidad de ver mucha gente amiga que ha de alguna manera desarrollado procesos adictivos, aún siendo geniales en otras áreas. Continúe con nosotros porque vamos a entrar ahora a ver la parte esta que explica el por qué uno puede tener este comportamiento y no detenerse. Continúe con nosotros. Datos importantes. La adicción es una conducta autodestructiva que pretende evadir la realidad a través del consumo de una sustancia o conducta que se vuelve obsesiva. Las adicciones pueden tener un origen familiar, repetición de patrones, por eso es importante estudiar la historia de cada paciente. Para definir a una persona como adicto es necesario que desarrolle la enfermedad. Las características de la misma son falta de control, aumento de consumo o conducta, continuar con el consumo a pesar de las consecuencias y la negación. La adicción comienza cuando la toma de conciencia queda sin efecto y se desarrolla el efecto adictivo. Recuerde visitarnos a través de nuestras redes sociales, seguirnos en nuestro canal de YouTube y parte de lo que también compartimos a través de este programa es compartir con ustedes el por qué cuando buscamos un estado de pertenencia, una leve invitación, puede ser el primer paso hacia una adicción. Decían que borracho o con cocaína sí seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasaría mis exámenes. Que inhalar pegamento no sería un problema. Totalmente seguros. La fiesta nunca acaba. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Descubre la verdad de las drogas. Al regresar, platicamos de los distintos aspectos que afectan las drogas en nuestra vida y tenemos el testimonio de un paciente en tratamiento. Continúe con nosotros, somos los investigadores médicos. ¿Necesitas medicinas a precios accesibles, sabores deliciosos y de alta calidad? PS Pharma es lo que estás buscando. La próxima vez que tus hijos se sientan mal, pide en tu farmacia los productos PS Pharma. Productos de calidad mundial a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al teléfono 6628-1100 o al 6628-1110. Los investigadores médicos, al pendiente de su salud. Usted está viendo el programa Los Investigadores Médicos y bueno, sabemos todos que no podemos hablar de aquel proceso que nosotros no hemos sobrepasado y es por eso que queremos compartir un testimonio de alguien que cayó en una adicción y que no solo destruye su vida personal, sino su sistema familiar y cómo este puede ser recuperado. Yo soy un adicto en recuperación. Yo inicié mi adicción a los 15 años con el alcohol y el cigarrillo. Inicialmente fue algo social, bebedor ocasional, luego ya prácticamente me volví un bebedor constitucionario, ya bebía todos los fines de semana. Fue incrementándose mi consumo de alcohol a tal grado en que ya empecé a beber desde el día miércoles hasta el día sábado. Posteriormente a ello inicié a tener contacto ya con las drogas, inicié con la marihuana. Tuve 3 acercamientos, 3 contactos con marihuana,